Cuando se habla de la tribulación que vendrá al mundo durante el gobierno del anticristo aquí en la tierra, muchos cristianos inmediatamente piensan en el arrebatamiento. El arrebatamiento es un evento apocalíptico en el que Jesucristo busca a su iglesia, y esto genera un gran debate dentro del cristianismo, no sobre el arrebatamiento en sí, sino sobre cuándo ocurrirá. Algunos estudiosos creen que el arrebatamiento sucederá antes del período de tribulación. Otros creen que ocurrirá en la mitad de este período, es decir, después de 3 años y medio. El tercer grupo cree que los cristianos enfrentarán todo lo que sucederá durante los 7 años del gobierno del anticristo sobre la tierra. La verdad es que muchas personas no saben mucho sobre el arrebatamiento y terminan creando confusión sobre los eventos del fin de los tiempos. Por eso, en este video te presentaré cuáles son los puntos de vista sobre el arrebatamiento de la iglesia y al final te contaré cuál es mi opinión sobre este asunto, ¿de acuerdo? Pero antes de comenzar, quiero pedirte que dejes tu like, te suscribas a mi canal y actives la campana para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. He estado publicando videos nuevos para ayudarte en tu caminar con Dios, así que ven a caminar conmigo todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, vamos allá. La primera visión es la visión pretribulacionista. Esta corriente de pensamiento cree que la iglesia de Cristo será arrebatada antes de la gran tribulación. Para este grupo de cristianos, tan pronto como el anticristo promueva un gran acuerdo de paz entre las 3 mayores religiones del mundo y se convierta en el hombre más popular del planeta, todos aquellos que hayan entregado sus vidas a Cristo y lo hayan reconocido como Señor y Salvador, subirán al cielo de repente y serán librados del sufrimiento que vendrá. Hay varios pasajes bíblicos que, según este grupo de personas, apuntan a este tipo de arrebatamiento. Uno de los argumentos más fuertes es que mientras Apocalipsis 1, 2 y 3 mencionan a la iglesia de Cristo 19 veces, del capítulo 4 al 19, no dice nada sobre ella, pero trata sobre la tribulación que estará ocurriendo aquí en la tierra. Además, la promesa de Jesús a la iglesia de Filadelfia también es una de las bases de este pensamiento. Lee conmigo lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 3. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Observa que Jesús dijo, te guardaré de la hora de la prueba, y no en la hora, es decir, durante la tribulación. El apóstol Pablo también tiene enseñanzas que señalan este arrebatamiento antes de la gran tribulación. Al menos en 2 ocasiones habla de esto en su primera carta a los tesalonicenses, la primera en el capítulo 1, versículo 10, y la segunda en el capítulo 5, versículo 9. En ambas ocasiones, el apóstol menciona que Jesús nos librará de la ira venidera, ya que no quiere que pasemos por ese momento tan difícil, sino que seamos salvos. El apóstol Pedro también mostró que Dios librará a su pueblo de este período de juicio, así como libró a Noé del diluvio y a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Veamos lo que él dijo. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza, y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Otra cosa muy importante en lo que creen los pretribulacionistas es que los israelitas no forman parte de la iglesia de Cristo, ya que no lo reconocen como hijo de Dios. Por eso, pasarán por la gran tribulación, y aquellos que se mantengan fieles a Dios y se entreguen a Jesús serán perseguidos, pero serán salvos cuando Cristo regrese con su iglesia. Veamos lo que dijo el profeta Zacarías que sucederá. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla, y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte de oriente. Y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte,
y la otra mitad hacia el mediodía, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Hasal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Eso significa que según la creencia de los pretribulacionistas, todos los santos, es decir, los cristianos, vendrán con Jesús para salvar a Israel y derrotar al mal. Esto quiere decir que la iglesia ya habrá sido llevada al cielo. La segunda visión es la visión mesotribulacionista. El mesotribulacionismo defiende la idea de que la iglesia pasará por la primera mitad de la tribulación, es decir, los 3 años y medio de un total de 7 años. El argumento principal es que la iglesia necesita ser probada para saber quién es verdaderamente fiel a Dios en las adversidades. Sin embargo, no encuentran base bíblica para esto. Simplemente se apoyan en la idea de que el cristiano necesita ser probado para demostrar su fidelidad, al igual que los apóstoles del pasado que sufrieron terribles persecuciones y no negaron su fe. Los mesotribulacionistas tienen como base principal 2 pasajes bíblicos. El primero está en Mateo capítulo 24, que dice: «Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa». Al utilizar este pasaje bíblico, los mesotribulacionistas entienden que la iglesia será perseguida por el anticristo. Sin embargo, debemos entender que el capítulo de Mateo 24, que se refiere a la gran tribulación, se aplica principalmente a los judíos y no a la iglesia. El segundo pasaje bíblico que tienen como base se encuentra en Apocalipsis, capítulo 11, versículos 11 y 12, que habla sobre las 2 testigos. Vamos a leer. «Y oyeron una grande voz del cielo que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra en número de 7,000 hombres, y los demás fueron espantados, y dieron gloria al Dios del cielo». Este capítulo de Apocalipsis 11 habla sobre las 2 testigos que aparecerán en la primera mitad de la tribulación y profetizarán durante 3 años y medio. Después serán muertos, resucitarán y subirán al cielo, como acabamos de leer. Para los mesotribulacionistas, es en este momento que la iglesia será arrebatada. Sin embargo, este pasaje muestra claramente que solo las 2 testigos serán arrebatadas. La tercera visión es la visión postribulacionista. La idea principal de esta corriente es que la iglesia de Cristo no será arrebatada antes o durante el período de la gran tribulación, sino que pasará por todo el sufrimiento previsto en la Biblia durante los 7 años que preceden el regreso de Jesús y el juicio final. Estas personas también creen que, por más difícil que sea, los verdaderos cristianos soportarán todo el dolor en ese tiempo gracias al poder y la misericordia de Dios. Defienden que el arrebatamiento ocurrirá al final o cerca del final de la gran tribulación. La iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego regresará a la tierra para el comienzo del reinado de Cristo. En otras palabras, el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús para establecer su reino ocurrirán casi simultáneamente. Los postribulacionistas creen que la gran tribulación no es solo la ira de Dios contra los pecadores, sino también la ira de Satanás contra los santos, que es la iglesia de Cristo. Leamos un pasaje de Apocalipsis 13, muy utilizado como argumento del postribulacionismo. La Biblia dice: «Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos». Otro argumento de los postribulacionistas es que Jesús, al hablar sobre el fin de los tiempos, dijo que volverá después de una gran tribulación. Y en el libro de Apocalipsis, con todas sus profecías, solo menciona una venida del Señor, y esta ocurre después de la tribulación. Además, la resurrección de los muertos en Apocalipsis 20, versículo 5,
se llama la primera resurrección. Por lo tanto, afirman que, dado que esta primera resurrección ocurre después de la tribulación, la resurrección asociada con el arrebatamiento, que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, no puede ocurrir hasta entonces. Entonces, para concluir, si has esperado hasta ahora para conocer mi opinión sobre el arrebatamiento de la iglesia, te la contaré. Creo que nosotros, los cristianos que amamos a Jesús y lo servimos con todo nuestro corazón, seremos llevados al cielo cuando se revele el anticristo, es decir, antes de que comience la tribulación. Creo que no pasaremos por esos 7 años aquí en la tierra, porque la Biblia dice que quien está en Cristo no está bajo condenación y nunca experimentará la ira de Dios, sino que estará en la gloria con nuestro Señor y Salvador, que entregó su propia vida en la cruz para liberarnos y salvarnos. Pero respeto las otras dos corrientes y creo que el enfoque del cristiano debe ser predicar el Evangelio, preocuparse por su salvación y no estar discutiendo ni creando contiendas. La Biblia dice que la vuelta de Jesús será con poder y gran gloria. Sabemos que durante la primera venida de Cristo, vino de manera humilde, fue rechazado y menospreciado por los hombres, pero un día volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese día, todo el mundo verá y sabrá quién es realmente Jesús. Amén. Por lo tanto, independientemente de si el arrebatamiento ocurre antes, durante o después de la gran tribulación, debemos estar siempre preparados, todos los días, hasta que llegue el momento en que seremos llevados al cielo, donde viviremos junto al Padre por toda la eternidad. Amén. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos, familiares y suscríbete a mi canal. Que Dios te bendiga.